¿Y si todo lo que ha moldeado la fe de miles de millones de personas a lo largo de los siglos fuera, en realidad, una narrativa cuidadosamente elaborada? Imagínese descubrir que la figura más venerada de la historia puede no haber sido más que una creación literaria, sustentada más por la devoción que por hechos concretos. En los próximos minutos recorrerás las contradicciones, los silencios y los detalles olvidados de la historia que ponen en duda la existencia real de Jesús. Prepárate. Lo que parecía inquebrantable puede resultar ser solo un eco de antiguos mitos, repetidos con un nuevo ropaje. Al observar la historia sin los filtros de la tradición, se revela un vacío inquietante. Los registros oficiales del Imperio Romano, famosos por su rigor y precisión, documentaban prisiones, ejecuciones e incluso pequeñas rebeliones en regiones lejanas. Sin embargo, sobre Jesús no hay ninguna mención contemporánea. Es como si el hombre que habría desafiado a las autoridades y atraído a multitudes, simplemente no hubiera dejado huella en su propia época. Los evangelios, que muchos consideran relatos directos, fueron escritos décadas después de la supuesta muerte de Jesús. Y lo más intrigante es que el evangelio más antiguo ni siquiera menciona acontecimientos centrales, como el nacimiento milagroso o la resurrección. Estos elementos, hoy considerados pilares de la fe cristiana, se añadieron posteriormente, como si la narración se hubiera ampliado con el tiempo para ganar fuerza simbólica. ¿Por qué una historia tan esencial solo aparece de forma fragmentada y tardía? Incluso Pablo, considerado uno de los primeros escritores del cristianismo, no describe a Jesús como alguien con quien haya hablado o caminado. Sus escritos hablan de visiones, revelaciones espirituales y experiencias místicas, pero nunca de encuentros concretos con un hombre de carne y hueso. Esto plantea una cuestión crucial. Si la base misma de la fe se construye sobre sueños y apariciones, ¿dónde está la prueba histórica de la existencia de este personaje? Y aquí surge el punto que mantiene nuestra atención. Al poner juntos los textos antiguos y compararlos con otras tradiciones, percibimos claras repeticiones de mitos que preceden al cristianismo. Historias de dioses que nacieron de forma milagrosa, realizaron hazañas sobrenaturales, murieron trágicamente y volvieron a la vida. La trama es la misma, solo que adaptada a un nuevo contexto. La similitud es tan grande que difícilmente puede considerarse una coincidencia. Otro aspecto que suscita dudas es el escenario elegido para los milagros atribuidos a Jesús. Siempre en pequeños pueblos, ante campesinos comunes, nunca ante gobernadores romanos o audiencias que pudieran registrar los acontecimientos. Si realmente hubieran ocurrido curaciones, resurrecciones y multiplicaciones, cabría esperar que existiera algún registro independiente. Pero al caminar hoy por las ruinas de la antigua Jerusalén, encontramos más pruebas de la ingeniería romana que de cualquier paso dado por Jesús. Las llamadas reliquias también se muestran frágiles ante la investigación. El sudario, los fragmentos de la cruz, la corona de espinas, todos ellos han sido expuestos como creaciones posteriores, a menudo producidas en períodos medievales para alimentar el mercado religioso. Si la figura más influyente de la humanidad hubiera existido realmente, sería natural que al menos un objeto auténtico hubiera sobrevivido. Sin embargo, todo lo que tenemos son artefactos fabricados siglos después para mantener viva una narrativa que necesitaba parecer real. La imagen de Jesús también se ha ido remodelando a lo largo del tiempo. En los primeros relatos, aparece como un personaje discreto, casi irrelevante. Con el paso de los siglos, la figura se vuelve cada vez más grandiosa, rodeada de milagros y discursos moralmente elevados. Esto no suena como la biografía de un hombre real, sino como la evolución de un mito. Con cada nueva versión, el héroe crece, no porque haya vivido más,
sino porque ha sido reinterpretado. Incluso la crucifixión, considerada la cúspide de la fe cristiana, parece más una representación literaria que un acontecimiento registrado por la historia. Los evangelios describen fenómenos impresionantes: tinieblas que cubren la tierra, terremotos, muertos que se levantan de sus tumbas. Pero fuera de la Biblia nadie menciona tales hechos. Ningún historiador judío, ningún documento romano, ningún testigo externo. Es como si el acontecimiento más grandioso de la historia hubiera ocurrido solo en el papel. Y ahora quiero proponerte un reto. Escribe aquí en los comentarios la frase: el silencio de la historia habla más alto que cualquier sermón. Quiero ver cuántos de vosotros tenéis el valor de dejar constancia de este pensamiento y reflexionar sobre lo que realmente significa. La expansión del cristianismo no se produjo porque las multitudes presenciaran milagros incontestables, sino porque la religión demostró ser una poderosa herramienta de control social. Al principio, era solo un conjunto de creencias en torno a un personaje enigmático. Pero cuando Roma adoptó el cristianismo como religión oficial, dejó de ser solo una fe para convertirse en ley. Cuestionarlo no era solo un acto de escepticismo, sino un riesgo para la vida. El mito sobrevivió porque era útil, no porque fuera cierto. Este es el patrón de supervivencia de las narrativas religiosas. Se perpetúan no por la fuerza de las pruebas, sino por la conveniencia política y social que ofrecen. La ausencia de registros históricos no es una falta accidental, sino la prueba misma de que tal vez no había nada que registrar. Si Jesús realmente hubiera caminado por Judea con el impacto que se le atribuye, habría relatos consistentes, documentos oficiales, memorias conservadas. En cambio, solo tenemos textos tardíos, moldeados para sostener una fe. Los evangelios, atribuidos a nombres como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no fueron escritos por ellos. Los verdaderos autores eran anónimos, y los nombres se añadieron posteriormente para dar autoridad al texto. Además, las versiones difieren en puntos fundamentales: genealogías diferentes, relatos contradictorios de la resurrección y discursos finales que no encajan entre sí. Esta falta de cohesión revela que no estamos ante testigos, sino ante construcciones literarias. Otro detalle inquietante es el idioma utilizado. Los evangelios fueron escritos en griego, lengua que no hablaban ni Jesús ni sus discípulos, que se comunicaban en arameo. Esto significa que no fueron testigos directos quienes registraron los hechos, sino personas cultas de otra región, que escribieron décadas más tarde. Esto debilita aún más la idea de que estos textos sean relatos históricos de quienes realmente estuvieron presentes. Cuando observamos este conjunto de contradicciones, nos damos cuenta de que la historia no se presenta como una biografía, sino como un collage de elementos diversos, un rompecabezas en el que las piezas no encajan. La pregunta que queda es inevitable: ¿por qué una vida supuestamente tan notable habría sido registrada de forma tan confusa si realmente hubiera ocurrido? ¿Y qué hay de los discípulos? Si realmente convivieron con un hombre capaz de desafiar a la muerte, ¿por qué no dejaron ningún testimonio escrito? Ninguna carta personal, ningún relato íntimo, ningún registro de sus propias experiencias. Todo lo que sabemos sobre ellos proviene de textos de terceros, escritos mucho después de los supuestos acontecimientos. Es como si la memoria directa se hubiera perdido incluso antes de nacer. La escena de la crucifixión, exaltada como el punto más dramático de la narrativa cristiana, también suena sospechosa. La Biblia describe fenómenos de proporciones cósmicas: tinieblas cubriendo el cielo, la tierra temblando, muertos saliendo de sus tumbas. Un espectáculo de tal magnitud no habría pasado desapercibido, pero ningún historiador de la época, ni judío ni romano, hace mención alguna de estos acontecimientos.
El silencio externo refuerza la idea de que se trató de una dramatización simbólica, no de un hecho histórico. El nacimiento de Jesús también está envuelto en contradicciones. Belén, la ciudad elegida para situar el episodio, parece haber sido insertada para cumplir una antigua profecía más que para describir la realidad. Nazaret, donde se supone que creció, ni siquiera presenta indicios arqueológicos de ocupación en el período en que la narración lo sitúa viviendo allí. ¿Cómo es posible que un personaje tan importante tenga su origen vinculado a lugares que no se sostienen históricamente? La ausencia de documentos oficiales, registros de nacimiento o menciones contemporáneas refuerza la sensación de que estamos ante un personaje literario. Lo que ha llegado hasta nosotros son evangelios que han sido editados, reelaborados y ajustados durante siglos por intereses teológicos. La historia parece menos un recuerdo real y más una construcción ideológica que ha ido creciendo con el tiempo. Y aquí surge una duda que transforma por completo la percepción de esta narrativa. Si la figura central del cristianismo no dejó rastros fiables, ¿hemos heredado la memoria de un hombre real? ¿O solo la fuerza de una idea cuidadosamente moldeada? Al analizar la evolución de la narrativa a lo largo del tiempo, percibimos un movimiento claro. Jesús se fue volviendo cada vez menos humano y cada vez más un símbolo teológico. En los primeros escritos, su figura es pequeña, casi secundaria. Pero a medida que la tradición se fue expandiendo, adquirió contornos divinos, rodeado de milagros y características sobrenaturales. Esto no parece una trayectoria histórica, sino la ampliación calculada de una leyenda. La resurrección, considerada el corazón de la fe cristiana, es el ejemplo más revelador de esta construcción. Ninguno de los evangelios presenta una versión uniforme del acontecimiento. Algunos hablan de guardias en la tumba, otros no. En algunas narrativas solo está presente una mujer. En otras aparecen varios testigos. Algunos relatos afirman que Jesús se apareció a muchos. Otros dicen que solo unos pocos lo vieron. ¿Cómo es posible que un acontecimiento que debería ser el más extraordinario de la humanidad se cuente de formas tan divergentes? Si realmente hubiera ocurrido el regreso de alguien de entre los muertos, este hecho no se limitaría a los escritos religiosos. Estaría registrado en informes políticos, memorias de la época, documentos oficiales. Sin embargo, fuera de la Biblia, el silencio es absoluto. Ningún romano, ningún judío, ningún cronista independiente menciona el acontecimiento que supuestamente habría cambiado toda la historia. Esto convierte la resurrección en una obra literaria más que en un recuerdo concreto. Las inconsistencias son demasiado graves como para ignorarlas. Cuando varios testigos relatan versiones diferentes de un mismo hecho, la credibilidad se ve afectada. Pero cuando estas divergencias aparecen precisamente en el mayor milagro de todos los tiempos, el resultado es devastador para la confianza en la narración. Si fuera un acontecimiento real, no habría lugar para tanta confusión. El detalle que lo hace aún más intrigante es que en los primeros siglos ni siquiera los grupos cristianos se ponían de acuerdo sobre quién era Jesús. Algunos creían que nunca tuvo un cuerpo físico. Otros defendían que era solo una manifestación espiritual. Si realmente hubiera existido como hombre, ¿por qué había tanta incertidumbre incluso entre sus primeros seguidores? Con el paso de los siglos, la imagen de Jesús pasó a estar moldeada menos por la historia y más por el poder político. Un momento decisivo se produjo en el año 325, durante el Concilio de Nicea. Allí no se buscó investigar la verdad sobre quién era, sino definir, por votación, lo que los fieles debían creer. Doctrinas fundamentales como la de la Trinidad no nacieron de evidencias, sino de decisiones políticas. Fue la oficialización de un mito construido por consenso. Este movimiento revela cómo la fe se fue adaptando a las necesidades del Imperio Romano.
Al convertir a Jesús en una figura divina oficial, la religión ganó una poderosa herramienta para unir a los pueblos y consolidar la autoridad. No se trataba solo de espiritualidad, sino de una estrategia de gobierno. El mito se reforzó no porque fuera real, sino porque era útil. Los textos que podían contradecir esta versión fueron eliminados. Los evangelios que presentaban a un Jesús más humano, menos sobrenatural, fueron prohibidos y considerados herejía. Muchos de ellos desaparecieron en hogueras o fueron ocultados en cuevas, conservados solo por casualidad. Lo que ha llegado hasta nosotros es una versión filtrada, moldeada para sostener intereses institucionales. La historia dejó de ser memoria para convertirse en propaganda, y cuando comparamos este proceso con otras religiones, vemos un patrón idéntico. Personajes inventados, visiones transformadas en doctrinas, líderes religiosos que crean tradiciones a partir de relatos no verificables. Con el tiempo, estas historias se consolidan, no por su veracidad, sino por la imposición cultural y el miedo a cuestionarlas. El cristianismo siguió exactamente esta lógica, pero aquí surge una pregunta que puede sacudir todo lo que creemos saber. Si incluso los dogmas que moldearon el cristianismo fueron definidos por intereses políticos, ¿qué revela esto sobre la propia existencia del hombre que está en el centro de esta fe? Los milagros atribuidos a Jesús no aparecen como algo exclusivo en la historia de las religiones. Por el contrario, siguen un patrón ya visto en diversas culturas mucho antes del cristianismo. Transformar el agua en vino, caminar sobre las aguas, curar enfermos o resucitar a los muertos son hazañas que también aparecen en las narrativas de divinidades como Horus, Mitra y Dioniso. La trama es idéntica, solo que adaptada con nuevos nombres y en otro escenario. Esta repetición no suena como un testimonio histórico, sino como una tradición literaria. El nacimiento virginal, por ejemplo, ya era un recurso común en los mitos antiguos, utilizado para legitimar el carácter divino de los héroes. La traición de un discípulo, la presencia de una estrella que guía a los seguidores, la promesa de regreso después de la muerte. Todos estos elementos ya formaban parte del repertorio religioso anterior al cristianismo. Esto levanta la sospecha de que la narración no nació de un hecho real, sino de la reutilización de símbolos ya conocidos. Otro detalle revelador es la forma en que se representaba a Jesús en los primeros siglos. En lugar de retratos físicos, se le simbolizaba con imágenes como el cordero, el pastor o el pez. La estandarización de la figura de un hombre con barba y túnica no surgió hasta siglos más tarde, lo que demuestra que no había un consenso inicial sobre su apariencia. Si hubiera sido una figura histórica de impacto, al menos habría sobrevivido una descripción contemporánea de su rostro, su cuerpo o sus gestos. Pero no hay nada. El silencio visual es tan inquietante como el silencio de los documentos. Estamos hablando de alguien que, supuestamente, movilizó a multitudes y provocó la ira de autoridades poderosas. Sin embargo, no existe ni una sola escultura, dibujo o mención artística de su época. Solo mucho tiempo después se creó una iconografía estandarizada, fijando la imagen que conocemos hoy en día. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si incluso la apariencia física de la figura central del cristianismo se construyó siglos después, ¿no sería esta ausencia de memoria directa una indicación más de que nos encontramos ante un personaje literario y no ante un hombre real? Las enseñanzas atribuidas a Jesús tampoco surgen como una novedad absoluta. Muchas de las ideas que hoy se consideran revolucionarias ya circulaban entre filósofos griegos, rabinos judíos y maestros espirituales mucho antes. La famosa regla de oro, tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros, ya aparecía en textos antiguos de varias culturas. Incluso el Sermón de la Montaña contiene
expresiones y conceptos que se pueden encontrar en tradiciones orientales y judías preexistentes. Esta reutilización de ideas debilita la visión de Jesús como maestro original. Por el contrario, muestra que pudo haber sido moldeado como una síntesis conveniente de pensamientos ya existentes. Una figura creada para parecer completa, pero construida a partir de fragmentos de diferentes tradiciones. Cuando las enseñanzas no son inéditas y los milagros son reciclados, la autenticidad de su existencia histórica queda aún más en duda. Los defensores de la fe suelen argumentar que la ausencia de pruebas no es suficiente para negar la existencia de Jesús. Pero este razonamiento solo funcionaría si estuviéramos hablando de alguien irrelevante para su época. No es el caso. Si realmente hubiera curado a multitudes, provocado conmoción y desafiado al Imperio Romano, su presencia estaría registrada de manera incontestable. La ausencia, en este contexto, no es un detalle. Es un indicio de que el relato no corresponde a un evento histórico. Vale la pena recordar que muchos nombres de soldados, comerciantes y ciudadanos comunes de la misma época han sobrevivido en cartas, inscripciones e incluso en listas de compras. Personas sin ningún impacto religioso o político, pero que aún así dejaron huellas. Y sin embargo, el hombre que habría fundado la religión más grande del mundo permanece rodeado solo de silencio y contradicciones. Y aquí surge una pregunta que lleva el misterio a otro nivel. Si personas comunes de la antigüedad quedaron registradas en la historia, ¿cómo explicar que Jesús, supuestamente el personaje más destacado de la humanidad, no haya dejado ninguna evidencia directa de su existencia? Cuando miramos otras narrativas de la antigüedad, la comparación es inevitable. La guerra de Troya, por ejemplo, influyó en generaciones, incluso sin pruebas concretas de la existencia de figuras como Aquiles. Lo mismo ocurre con las leyendas que nacieron de tradiciones orales, sueños y visiones, pero que se transmitieron como si fueran historia. Esto demuestra que una narrativa no tiene por qué ser cierta para moldear culturas enteras. Basta con que sea convincente y se repita hasta convertirse en intocable. El crecimiento del cristianismo, por lo tanto, no prueba la existencia de Jesús. Solo prueba la fuerza de una historia que ofreció esperanza a los pobres y control a los poderosos. Era el mito perfecto en una sociedad inestable, capaz de unir a diferentes pueblos bajo una misma creencia, legitimando no solo a las autoridades religiosas, sino también a la estructura política de los imperios. Con el tiempo, esta narrativa pasó a estar rigurosamente protegida. Cuestionarla se convirtió en pecado, y dudar significaba riesgo de castigo. Se destruyeron textos divergentes, se quemaron bibliotecas, se silenciaron voces críticas. La verdad no se mantuvo porque fuera sólida, sino porque se impuso. La historia sobrevivió no por su veracidad, sino por la censura de lo que pudiera controvertirla. La fe, en este contexto, pasó a presentarse como argumento suficiente, sin necesidad de pruebas. No es necesario ver para creer, dicen muchos, pero cuando una creencia se presenta como historia, debe analizarse con los mismos criterios que cualquier otro acontecimiento del pasado. Y bajo este prisma, la narrativa cristiana no resiste. Lo que tenemos, en esencia, son relatos tardíos, llenos de contradicciones, basados en visiones y tradiciones orales, filtrados por intereses políticos y transformados en dogma. La ausencia de pruebas no es un detalle periférico, es la clave que expone la fragilidad de toda la construcción. Los siglos siguientes no hicieron más que reforzar este proceso de transformación del mito en certeza absoluta. Con cada nueva copia realizada por los monjes, con cada interpretación de los teólogos, la figura de Jesús se alejaba más de un hombre real y se acercaba más a un símbolo universal. El humano desapareció
y en su lugar quedó el personaje literario que sirvió a reyes, papas e imperios. Cuanto más se contaba la historia, más perdía sus defectos naturales y se convertía en una pieza perfecta, una biografía sin imperfecciones, construida para emocionar y convencer. Este tipo de trama no es el reflejo de una vida real, sino de un mito cuidadosamente elaborado. Una narrativa moldeada para sobrevivir siglos, incluso sin pruebas. Lo que tenemos hoy no es el retrato de un predicador de Judea del siglo I, sino el resultado de siglos de edición e imposición. Quizás existió un maestro, un rebelde o un líder espiritual, pero el hombre que caminó sobre las aguas y resucitó a los muertos es fruto de la literatura, no de la historia. Sin embargo, esto no disminuye el impacto de la narrativa. Al contrario, muestra cómo una historia inventada puede llegar a ser más poderosa que la realidad, influyendo en sociedades enteras, moldeando culturas y orientando la vida de miles de millones de personas. Pero también nos alerta. La fuerza de una idea no garantiza que sea cierta. El mito puede sobrevivir no porque se haya demostrado, sino porque era necesario. Y si has llegado hasta aquí, quiero pedirte algo importante. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Así no te perderás los próximos vídeos, que seguirán explorando las mayores controversias de la historia y la religión.